Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a Bit Político. Hoy vamos a tener un episodio muy importante porque vamos a hablar sobre activismo y política de género. Y para esto nos acompaña Isabel Beltrán Antonio. Ella es periodista y activista social con experiencia en temas sociales y de salud, reconocida con diversos premios como el Nacional de Periodismo en Salud, la Medalla Hermínia Galindo en 2023 y el Premio Estatal de Juventud en 2024 aquí en la Ciudad de México. También es conferencista sobre igualdad de género, defensa de los derechos de las mujeres y los jóvenes, fundadora y exdirectora de Poderosas Unidas por México y directora del proyecto Rompiendo el Rol. Bienvenida, Isabel, gracias por estar aquí. Ay, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. La verdad es que estoy muy emocionada porque siempre es bueno hablar de estos temas. Yo nunca me cansaré de aceptar cada espacio en el que me inviten porque es muy importante el poder comunicar estos temas y ahora muchísimas gracias. Claro, pues nosotros felices de tenerte aquí con nosotros. Antes de empezar a grabar, te platicaba que ya hemos tenido muchos episodios con algunos para hablar sobre género y perspectiva de género. Y yo creo que, igual que tú, es un tema que a mí en lo personal me interesa, me importa, y no me voy a cansar de hablar de eso. Y vamos a empezar a platicar porque a lo que sí nos ha gustado, Isabel, es abordarlo desde diferentes puntos de vista, ¿no? Que yo creo que tiene que ver de estos temas. Y vamos a hablar sobre activismo. ¿Qué te parece? Claro, me encanta. Y para empezar, te quiero preguntar, como estás muy joven, y me encanta que nos han invitados y invitadas muy jóvenes, y me encanta que, pues, ver chavos y chavas que están muy comprometidos con los temas que a todas y todos nos importan. Y platícame, ¿cómo te fuiste interesando en ese tema de perspectiva de género o igualdad de género? Sí, bueno, yo tengo 22 años actualmente y desde los 15 años estoy involucrada en organizaciones juveniles. Yo empecé porque, bueno, cuando yo entré a CCH, yo estoy en CCH, empezaba a gustar mucho la comunicación, yo soy periodista, entonces pues me invitaron a cubrir un evento sobre la primera organización que en ese momento yo conocí de jóvenes políticos que llegó a Ciudad de México en el Senado de la República. ¿Cómo se llamaba? Red Mundial de Jóvenes Políticos. Okay. De hecho, la organización sigue. O sea, ahorita esta organización está en muchísimos países. Su sede está en Washington y llegó en ese año, como en 2020, me parece, a Ciudad de México. Entonces, muchos chicos de SSH estaban involucrados en esta organización. Entonces, por eso nos invitan. Y la verdad es que sí me gusta mucho lo que comentaste, porque sí hay mucha juventud involucrada en muchísimos temas ambientales, de género, en defensoría de los derechos humanos. Hay tantos jóvenes haciendo cosas por México que de verdad hay que reconocérsele y hay que hablar de ellos porque sí es un gran trabajo, ¿no? El que podamos estar en esos espacios. Entonces, bueno, yo me empecé a involucrar ahí y de ahí me empiezan a invitar a las organizaciones. Yo estuve en la red por un tiempo. Después, bueno, se vino la pandemia y ya no se pudo continuar, ¿no? Con muchos proyectos presenciales. En pandemia conozco otra organización de jóvenes que se llamaba Movimiento Juvenil de Participación Política. Bueno, todo enfocado a la política, ¿no? No militábamos en ningún partido, hasta la fecha yo no milito en ningún partido, todo ha sido activismo, voluntariado y obviamente participación política porque la política está en todos lados, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ya a partir de ahí nos empezamos a involucrar en muchísimos proyectos de altruismo, voluntariado, íbamos a casas hogares, hacíamos talleres, defensoría de derechos humanos, o sea, todo eso. Y a mí me empezó a llamar la atención poder hacer algo propio, poder hacer también un grupo propio y yo siempre he sido de hombres y mujeres por igual, siempre, siempre. Pero ¿cuántos años tenías cuando empezaste a todo esto del activismo? En ese momento empecé a los 15 y como que en ese momento cuando ya dije, bueno, quisiera hacer algo propio como 17 años. O sea, 2 años después. Sí, 2 años después. Cuando estuviste activista, cuando hablamos de activismo, ¿es una actividad gratis? ¿Te pagan por eso? ¿Cómo te empiezas a involucrar con asociaciones? Te lo pregunto para los chavos y chavas que nos vean, pues que sepan cuál es el caminito. No, la verdad es que yo no he recibido nunca ni un peso de toda la actividad que he hecho y creo que de eso va el altruismo, ¿no? O sea, el altruismo es hacer y ayudar a las personas sin recibir nada. ¿Y el activismo? También el activismo, ajá. Sí, nunca he recibido yo por voluntariado y por activismo ningún peso por nadie. Siempre ha sido, pues, yo les decía a los chicos con los que yo siempre estaba en las organizaciones, creo que a las personas nos une algo que es esta espinita por querer cambiar nuestro país, por querer que tengamos mejores oportunidades, no solo los jóvenes, sino toda la sociedad. Y creo que si algo nos unía a todos los grupos con los que yo he estado era eso, porque de verdad que nadie nos apoyaba, o sea, siempre tocábamos puertas para buscar espacios, por ejemplo, ¿no? Eso sí, hacíamos diferentes colaboraciones.
pues con políticos y todo para que nos dieran espacios en el Senado, en Cámara de Diputados, en el Congreso local de la Ciudad de México. ¿Y se los daban? Sí, Ok. o sea, en ese momento sí, o sea, ahorita platicamos justo de Rompiendo el Rol, pero sí, siempre que nos acercábamos tuvimos la fortuna de que sí nos escuchaban y nos daban los espacios, pero nunca era como recibir algo a Nunca cambio. te daban dinero. Ok, jamás. Y a mí algo que nunca me gustó, yo me separé hace unos años del ambiente político porque justo llegó un punto en el que también está pues esta parte en la que todos los jóvenes queremos cambiar a México y no queremos ser igual que los políticos, pero al final ya estando ahí te vuelves uno más de ellos. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que el sistema como que te absorbe? ¿Por qué? Porque creo que el sistema está muy viciado. El sistema está muy viciado, la política en México la verdad está muy mal. Yo me acuerdo mucho de un proyecto en el que era un parlamento juvenil y en el parlamento juvenil quienes estaban ahí se pusieron a pelear como los políticos, estaban peleando de que si pasa o no pasa. Yo esa vez yo me enojé muchísimo, quien la estaba organizando eran amigos cercanos míos y yo se los dije, es que, o sea, ¿por qué permiten esto? Si no al final nosotros queremos que sea diferente, ¿por qué no dialogar de forma diferente? ¿No? O sea, ¿por qué seguir dando show? Porque eso es lo que pasa, o sea, la verdad es que vemos las sesiones en Cámara de Diputados, somos las sesiones en Senados, y pasa eso, o sea, lo único que hacen es dar show y un show innecesario, ¿no? Porque ni siquiera tienen un debate que tú digas, bueno, es un buen debate, ¿no? O sea, no, y la verdad es que esas cosas, pues a mí no me gustaban, y siempre es esta parte en la que, pues si te hacen algún favor, ya le debes casi todo, y a las organizaciones juveniles las buscan mucho los políticos porque jalan gente. Entonces, al final, si a ti exige un favor de prestarte un espacio, pues bueno, yo quiero que entonces tú me lo pides para llevar a tu grupo a tal lado, ¿no? A los chavos y las chavas a X, claro, ¿no? exacto. Ajá. Y eso la verdad es que no es así, porque a mí, algo que a mí no me gustó mucho, nunca me gustó, es que los partidos políticos se colgaran, pues las batallas y las luchas que nosotros teníamos, ¿no? Entonces ya es como de, bueno, sí, te apoyo y sí soy súper pro derechos humanos y apoyo a las mujeres y paridad de género y todo, y al final no es cierto, ¿no? O sea, nada más es como una bandera que ellos se cuelgan. Fíjate, lo que me estás diciendo es importante porque yo creo que puede ser el sentir de muchas chavas y chavos que se puedan sentir utilizados. Su causa, que para ustedes es muy, digamos, legal, sincera, real, que puedan sentirse utilizados por X o Y partido político para sus beneficios y no para la causa que están buscando, ¿no? Claro. Y eso es algo que sí se le señala mucho a los partidos políticos, ¿no? Sí. Que al final todo el mundo quiere llevar agua a su molino y ustedes lo que quieren es que haya, no sé, más derechos y punto, ¿no? No necesariamente que tengan una marca ahí atrás. Exacto. Ok, y entonces tú como activista sientes que eso es algo que debe mantenerse así, o sea, el activismo fuera de la política. Sí, a ver, Sí, pero también es una forma de ser política, aunque no, o sea, aunque sea indirecta, pero están haciendo política, ¿no? exacto. Y yo conozco a muchos jóvenes que a lo largo del camino se han involucrado ya ahora en partidos políticos, ya militan en un partido político y son jóvenes que pues hasta la fecha siguen haciendo un buen trabajo, ¿no? Y que se les reconoce, pero la verdad es que sí hay otros jóvenes que pues no es así, ¿no? Ya no siguieron su causa, ya únicamente buscan un espacio en gobierno y cuando tú estás muy interesado en buscar un espacio en gobierno, pues haces lo que te pidan, ¿no? O sea, sin importar que tú tienes tus valores y tus principios que jamás pues tendrías que romper, ¿no? O por otro lado, ¿no? Entonces, la verdad es que por eso yo en su momento me alejé de la política y ahorita lo que yo hago es voluntariado, activismo, por ejemplo, ahorita con Rompiendo el Rol. Sí, me acerco a políticos, sí me acerco a instituciones porque necesitamos su ayuda. Necesitamos que realmente apoyen esos proyectos, pero no más allá de que quieran colgarse banderas que pues ellos tampoco han luchado por las causas de nosotros los jóvenes, ¿no? ¿Cómo dirías tú para también decirles cómo sí está bien apoyas, ¿no? O sea, ¿cómo sería un senador, un diputado, un partido político que las apoye o que te apoyen y como activista sin tener este interés detrás? ¿Cómo sería? Pues, ¿por cómo lo notas tú, que ya tienes experiencia en esto? Claro, una vez me invitaron a dar igual una conferencia en Senado, estaban muchos senadores y ellos justo en sus discursos siempre era como acérquense a nosotros los vamos a apoyar, siempre van a tener las puertas abiertas. Se supone que el Congreso de la Unión es la casa del pueblo y la verdad es que es muy difícil entrar, ¿no? Entonces, siempre acérquense, háblennos, nosotros estamos aquí para ustedes. Y la verdad es que ya a la hora, al momento, yo en esa conferencia les dije, es que su apoyo sea verdad y que su apoyo sea real. O sea, nosotros nos acercamos, hay muchos que o te dejan en visto, no te contestan, te dicen que sí te van a apoyar con tu proyecto, pero ya nunca le dan seguimiento. Entonces, pues eso no es un apoyo real, ¿no? O sea, nosotros necesitamos que realmente, cuando se hizo, ahorita hablando de Rompiendo el Rol, la primera generación fue en el Senado de la República.
y llegaron muchos jóvenes también. Tuvimos una generación como de 70 jóvenes en esa ocasión. Nos abrieron el espacio en el Senado de la República y la verdad es que yo estoy súper agradecida porque al final pues fue un punto de lanza para este proyecto, ¿no? Y después la segunda generación fue en el Congreso Local de la Ciudad de México. Tuvimos que parar y este año que lo retomé, yo busqué espacios en muchos lugares y era como, sí, pero luego, no, ahorita no podemos o tenemos temas más importantes, ¿no? Y entonces como, o sea, ¿de qué forma me estás diciendo que según me brindas tu apoyo, pero no es verdad? O sea, no. Entonces, en este camino has recibido apoyo porque sí te han abierto las puertas como en la primera generación y no has recibido apoyo, ¿no? Y el apoyo que sí se espera de un político o de un partido es que sea desinteresado. Claro. ¿No? O sea, que realmente sea que tú lo notas a favor de la causa, no que te prestan el espacio y luego te están diciendo que lleves a tu gente a X evento, por ejemplo. Sí. Ok. Digo, para pasar el circuito, ¿no? Oye, entonces sígueme platicando, Isoer, ¿cómo entraste al activismo ya más de lleno? O sea, ya sabemos que entraste muy chavita, 15 años, empezaste a apoyar en causas que a ti te latía, y a los 17, ¿qué pasó? Sí, bueno, la verdad es que me gusta mucho hablar acerca de esta parte en la que, pues siempre decía, los jóvenes algo nos une, o sea, yo creo que toda la gente que está involucrada en el altruismo, en el voluntariado, tenemos una chispa interna que nos dice que tenemos que hacer algo, porque siempre íbamos con nuestros propios, pues sí, con nuestro propio dinero, y nosotros hacíamos recolecta, por ejemplo, para Día de Reyes, recolecta en Alameda Sur, en Coyoacán, para que llevaran a las personas pues lo que quisieran donar, ¿no? Y ahí estábamos todos con nuestro propio recurso, íbamos y dábamos todas las donaciones, ¿no? ¿Cómo cuántos chavos eran, por ejemplo? Pues, en ese momento, con el Movimiento Juvenil de Participación Política, éramos como unos 10, 15. Teníamos un grupo muy unido, la verdad, ese grupo que fue el primero del que yo estuve fue muy bonito y de ahí, bueno, la intención para mí siguió porque eran actividades muy lindas. Ya después yo llegué a ir a mi primera marcha feminista el 8 de marzo en 2023. ¿Tenías? Tenía 17 años, o que sí, como 17 años. Bueno, igual ahorita me salen más las cuentas, pero bueno. Y ok, bueno, estás muy chiquita, ¿no? Con tus 17, 18 años, sí. Envuelta en este tema con tus amigas, me imagino, de activismo, se dan de la primera marcha el 8 de marzo. Y yo ahí ya tenía la espinita de querer hacer algo propio, una organización, pero yo siempre era como hombres y mujeres. Por ahí, en la marcha me di cuenta que faltaba mucho trabajo de unión femenina. O sea, ya había obviamente muchas organizaciones, pero hay muchísimas, claro, en ese momento había y ahorita muchísimas más, juveniles, de todos los sectores, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, hagamos una que sea solamente de mujeres, ¿no? ¿Por qué fue a partir de la marcha que te salió ese nuevo impulso? Yo nunca había ido a una marcha, siempre la verdad es que sí tenía este miedo de todo lo que se escuchaba y de hecho esa vez me dijeron que esa marcha iba a estar muy pesada y que no fuera. Mis amigos me decían que no fuera, que por favor con cuidado y todo, pero pues yo al final pues quise ir, ¿no? O sea, la verdad es que en ese momento a mí ya me llamaba mucho la atención la acción social y por eso dije, bueno, voy a ir y esa marcha fue increíble, fue muy bonita, se sentía la unión de las mujeres. Fui con un grupo de amigas, fui con un grupo que justo eran parte de esta otra organización de Movimiento Juvenil de Participación Política. Todos nosotros no nos conocíamos en persona y fue como, bueno, vamos y allá nos vimos y fue muy bonito y pude convivir con tantas mujeres y más escuchar sus causas y sus luchas, ¿no? Porque al final ahí en la marcha te encuentras con madres buscadoras, te encuentras con familiares que perdieron por causa de los homicidios a un familiar, a sus hijas, a sus hermanas, a sus primas, a todo, ¿no? A sus amigas. Entonces, pues te llenas mucho de este sentimiento de empatía, ¿no? Y de querer entender qué es lo que realmente está pasando, ¿no? O sea, porque creo que muchas personas todavía en la actualidad están muy fuera del feminismo porque, pues muchas dicen como que hay muchos feminismos, ¿no? Y tal vez uno no te representa, pero al final sí tenemos que reconocer que gracias a esa lucha, pues muchas de nosotras pues podemos tener hasta este espacio, ¿no? De poder ahorita tú y yo estar platicando. Bueno, hasta votar, ¿no? Todo claro. Decíamos... Siempre balconeó a mi madre, pero yo es que cuando mi mamá, o sea, es una generación arriba, nació, no podíamos las mujeres votar, ¿no? Exacto. Entonces, sí, platicábamos hace rato, vamos a grabar. Para mí, también le digo a marchas, voy a marchas, me gusta ir a las marchas, alguna que otra no he ido. Y es impresionante, ¿no? O sea, lo que decías que te decían, no vayas, es que incluso empieza a haber publicaciones donde lleva la pila de tu teléfono súper llena, lleva agua, llévate una backpack, o sea, es como si nos fuéramos a la guerra, ir a la marcha de las mujeres y ves que está miles y miles y miles de mujeres. Yo he estado a veces parada en Reforma y no podemos pasar porque ya el Zócalo se llenó. Sí. ¿No? Entonces, yo creo que, pues,
no, nadie puede ignorar que salimos muchísimas mujeres a marchar ese día en todos los estados de la República, porque, pues bueno, empezó en algunos lugares como la Ciudad de México, otros estados, y ahorita actualmente el 8 de marzo, casi todos los estados se marchan las mujeres, y pues eso quiere decir algo muy fuerte, ¿no? Claro. Porque luego los hombres pueden decir, ay, la marcha de mujeres, pero no hay marcha de hombres tan grande como de mujeres. Entonces, y lo más impresionante, Isabel, igual que tú, es que he visto tendederos de violadores, tendederos de feminicidas, madres buscadoras buscando a las mujeres, testimonios de chas que agarran mi micrófono y te platican desgraciadamente su historia, que es muy fuerte. Y pues sí, también pienso igual que tú que hace falta mucha educación en ese tema, ¿no? Exacto. Y conciencia. Exacto. ¿Qué pasó después de esa marcha por contigo? Bueno, me surgió esta inquietud, entonces con las chicas que fui a la marcha y con otras personas, mujeres que yo conocía justo de todas esas actividades que empecé a hacer, las convoqué y les dije cómo vamos a hacer una organización y todo, muchos aceptaron y fue que ahí empieza Poderosas Unidas por México. Que Poderosas Unidas por México, la verdad es que... ¿Qué es Poderosas Unidas por México? ¿Mande? ¿Qué es Poderosas Unidas por México? Poderosas Unidas por México es una organización, en ese momento se formó como una organización juvenil con 4 ejes, nosotras decíamos 4 ejes: altruismo, voluntariado, emprendimiento y política. Y lo que buscábamos a través de esos 4 ejes es hacer acción política dentro de nuestro país en favor de las mujeres. ¿Qué hacíamos? Damos capacitaciones, conferencias en temas de perspectiva de género, dábamos talleres, dábamos también, ya más adelante quisimos empezar a dar orientación psicológica y legal a las mujeres víctimas de violencia de género gratuitamente. ¿Hace qué tanto hace falta esa orientación psicológica y legal? La verdad es que demasiada. ¿Por qué? Porque nos vamos con lo básico, que es quién tiene acceso a una orientación psicológica o legal sin que te cueste tanto o que sea gratuita. La verdad es que creo que si hablamos de salud mental en México, hablamos de privilegios, porque no cualquiera tiene el acceso para pagar un psicólogo. ¿Cuánto te cuesta lo más barato? 300 pesos una consulta. Sí. Y eso ya consiguiendo la barata. Claro, y tienes que tener una consulta cada semana. ¿Cuánto es al mes? ¿Y cuánto ganamos los mexicanos? ¿No? O sea, entonces, no tenemos acceso a una salud mental que sea de calidad y que sea obviamente gratuita, ¿no? Entonces, por supuesto que la necesitamos. Yo creo que todas las personas necesitamos atención psicológica. Sí, yo también. Todas las personas, sí. Y más cuando estás pasando por un episodio de violencia de género. Entonces, claro que hace falta la atención legal, lo mismo. O sea, ¿quién puede pagar a un buen abogado para que te resuelva el problema que te defienda? Entonces, ¿quién lo puede hacer? Y por eso es que nosotras apostábamos por eso. Hay muchas organizaciones que lo hacen, o sea, muchas organizaciones con las que tuvimos contacto y que actualmente, por supuesto que siguen vigentes y que lo hacen y que te cobran muy barato o a veces ni siquiera te cobran porque justo ese es su objetivo. Apoyar sin lucro. Claro, nosotras en ese momento éramos jóvenes, ¿no? O sea, muchas, las abogadas que daban a esta organización o ya eran egresadas o seguían estudiando la carrera de Derecho. Las psicólogas también, tenemos una psicóloga que ya era egresada también, ya licenciada y todo, pero pues sí, con lo que nosotros podíamos era que dábamos esa atención. La verdad es que llegó un punto en el que sí sentía que nos faltaba muchísima más experiencia porque éramos muy jóvenes, pero nos llegaban casos a mujeres. Claro, nos llegaban casos muy fuertes y la verdad es que yo sí me sentía como con mucha responsabilidad porque eran las ganas de querer ayudar, pero con los recursos tan limitados que nosotras teníamos, pues no podemos hacer más. Pero lo bueno era esa vinculación con otras organizaciones para poderlas llevar a otras organizaciones que tuvieran más experiencia, que tuvieran más profesionistas, no, pues nosotras que apenas estábamos como estudiando o que eran muy pocas las que eran licenciadas, ¿no? Entonces, pues hacíamos esta vinculación y las remitíamos a otras instituciones, a otras organizaciones que obviamente sabíamos que sí les iban a brindar el apoyo. Pero teniendo esa experiencia, yo sé que actualmente la violencia de género sigue presente en nuestro país y hace falta mucha ayuda ahí porque todos los días te encuentras con casos muy fuertes de mujeres que han sufrido violencia. ¿Qué es la violencia de género en nuestro país? Por ahí lo teníamos claro. Claro, la violencia, hay muchos tipos de violencia, ¿no? Y la violencia es toda esa agresión, tanto física, verbal, emocional, que tú le puedes dar a una persona con toda la intención de poderla lastimar. La violencia de género, pues nos habla de que únicamente por el género de la persona se ejerce esta violencia. ¿Qué hablamos con género? Pues hombres y mujeres, ¿no? Entonces, una violencia en contra de las mujeres que únicamente sea por el género. Por ejemplo, actualmente se habla de que ya no existe la violencia de género, ¿no? Pero lo vemos reflejado en algo tan simple como lo es la brecha salarial.
Hay muchas personas que dicen que la brecha salarial no existe, pero claro que existe. En un trabajo podemos tener una nómina en donde hay hombres y mujeres ejerciendo el mismo trabajo y únicamente por ser mujer te pagan menos. Tenemos la violencia estética. La violencia estética es una violencia de género. ¿Por qué? Porque solo a nosotras las mujeres se nos culpa si no nos vemos bien, si no nos arreglamos bien, si no estamos presentables. No estamos gordas, o estamos flacas, o estamos chaparras, ¿no? Y esta es estamos mal. Siempre, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también actualmente hablando de la violencia vicaria, ¿no? Una violencia en la que se le ejerce una violencia también de género a la mujer a través de sus hijos, ¿no? Entonces, en un matrimonio se ejerce esta violencia psicológica, emocional, por supuesto, a través de los hijos, ¿no? Entonces, tenemos toda este conjunto de violencias que va encaminado a una violencia ejercida únicamente por el género. Y México, te lo pregunto porque siempre hay, sobre este tema, hay muchísimos puntos de vista, ¿no? Y muchos hombres que yo considero la mayoría machistas, la verdad, dicen, pero también a nosotros nos agreden, también nosotros vivimos violencia. Nuestro país, México, y sí, la violencia de género puede ser también a un hombre, ¿no? Claro. Tanto a una mujer como a un hombre. Pero en México, en los estudios que se tienen, la violencia de género es más a las mujeres, ¿y por qué? Sí, mira, yo creo que todo este tema es estructural y viene desde que nacemos. O sea, nosotros hemos crecido con una enseñanza y una crianza en temas de estereotipos y roles de género. Y por supuesto que de ahí viene todo esto. No es muy fácil salir de ahí. Por eso nace también, después de que nace Poderosas, a los meses nace Inquietud por hacer Rompiendo el Rol, que es un proyecto que hasta la fecha yo lo continúo vigente. Tú lo creaste, Rompiendo el Rol. Rompiendo el Rol nació con la idea de hacer un taller para capacitar a jóvenes en temas de perspectiva de género, porque actualmente hablamos de perspectiva de género, nadie sabe qué es la perspectiva de género, ¿no? O sea, por eso es importante estos temas, de ir hablando de ellos para que nos eduquemos todos y todas, ¿no? Exacto. La perspectiva de género son todas aquellas herramientas que puede tener una persona para justo juzgar sin prejuicios a un caso de género, ¿no? O sea, por ejemplo, se habla mucho de tener perspectiva de género en los MPs. ¿Por qué? Para que cuando lleguen las personas a denunciar una violación, no se le revictimice por ser mujer. Porque ¿qué les dicen? ¿Cómo ibas vestida? ¿Por qué estabas tan tarde? No, eso, usual. Sí, para que sepan la espalda, ¿no? Claro. ¿Por qué te arreglas, no? Es esta perspectiva de género. Y hablando también de hombres, por supuesto, en las licencias de paternidades, que antes nada más era para maternidades. Ahora también hay licencia para paternidades, porque por supuesto que ellos también tienen el derecho de ejercer su paternidad, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva de género. Entonces, nosotros lo que hicimos era eso, o sea, capacitar a los jóvenes para hablar sobre temas de perspectiva de género. Y nace con esa idea, Rompiendo el Rol. Hasta la fecha el proyecto sigue vigente y la verdad es que me da muchísimo gusto porque yo ir tanto a conferencias decía, ¿y qué hago con esto? ¿No? O sea, ¿qué hago con ese conocimiento? A veces nada, no se quedaba ahí, o en que quien hiciera el proyecto era la foto y ya no. ¿Y qué haces con eso? Entonces, la idea y la esencia de Rompiendo el Rol es quienes se capaciten en este taller puedan crear proyectos sociales que tengan un impacto directo en su comunidad con perspectiva de género, ¿no? Entonces, en la primera generación, pues, por ejemplo, salió un proyecto que actualmente ya es una fundación que se llama Horneando con el Corazón, del chef Irving Carrillo. Él se capacitó en este tema, en este taller de Rompiendo el Rol en la primera generación en el Senado de la República y sacó su proyecto de Ordenando con el Corazón. Y lo que hace Ordenando con el Corazón es dar clases de repostería y panadería a las personas para darles no solo un oficio, sino que también fueran hombres y mujeres quienes estuvieran ahí. Y esa es la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque la cocina siempre se le relegó como rol a la mujer. Claro. O la repostería como la mujer, ¿no? Oye, hasta la fecha, si tú no sabes cocinar y eres mujer, que es mi caso, porque siempre desde chava yo tuve la fortuna de crecer en un lugar donde siempre había alguien que hiciera las cosas en la casa de mis papás, y luego desde chava empecé a trabajarle, pero tupido, en otras cosas, no en la cocina. A mí me han discriminado por no saber cocinar, ¿eh? O sea, se espera de mí que yo sepa cocinar y no nada más un arrocito que hice eso, sino cosas acá muy elaboradas, ¿no? Y es feo eso, porque yo digo, pues tenemos la misma capacidad todos para hacer todo. Exacto. No, si tú eres hombre, ¿por qué no haces tú el arroz? ¿No? ¿Por qué esperas que yo lo tenga que hacer a fuerza? Exacto. Y también como hombres, yo espero que el señor sepa de mecánica, igual y no sabe porque su vida también ha sido en una oficina. Exacto. Y entonces si no sabe, pues entonces ya no, es un inútil, ¿no? O sea, estos son los roles de género. Exacto. Entonces lo que nosotros buscamos con Rompiendo el Rol es eso, dar capacitaciones para romper los roles y los estereotipos de género
que porque si tenemos, o sea, a ver, los roles y los estereotipos de género pueden ir avanzando y toda nuestra educación hasta llegar a un feminicidio. ¿Por qué? Porque eso es lo principal, desde la educación de nuestras casas. Pero también yo siempre, y justo rompiendo el rol a mí me gusta mucho porque desde el principio, cuando nace Poderosa, yo quería que fuera hombres y mujeres. Pero al final le vi en la necesidad de que en ese momento y hasta la fecha, por supuesto, se tienen que crear más espacios de mujeres. Pero ¿dónde quedan los hombres? ¿No? O sea, ¿dónde quedan los hombres? Actualmente tenemos un problema muy grave en México que también se debe hablar sobre los grupos incel. ¿Por qué? Porque viene de este rechazo. O sea, Isa, ¿qué es un grupo incel? Cuéntanos, a las generaciones de Bill más arriba. Tampoco soy muy experta en los grupos incel. Hay muchas organizaciones como Gendes que lo está trabajando mucho. Los grupos incel nacen a raíz, me parece, no me sé muy bien la historia y no quiero dar datos erróneos, pero en la actualidad son grupos de hombres que se crean a través de la virtualidad. Por ejemplo, pueden ser Facebook, en donde los hombres se sienten rechazados porque desde toda la vida han sentido este rechazo sexual, por ejemplo, de las mujeres. Y está esta cifra del 80-20, que las mujeres únicamente se centran en el 20% de los hombres, y que queda con el 80%. Entonces se sienten con una necesidad de rechazo, que se crea este grupo de hombres, pero al final este grupo pues se va por otro camino, que es este odio y la misoginia por las mujeres, ¿no? Entonces empiezan a crear este odio que es compartido y que es aplaudido, ¿no? Entonces tenemos esta problemática en donde hay una serie en Netflix que se llama Adolescentes, que también lo explica, y hay una problemática ahorita en el país porque las mujeres nos hemos sabido organizar para hablar temas sobre feminismo. El movimiento feminista es muy grande y viene desde hace años. Pero ¿qué pasa entonces ahora con los hombres? Con unos hombres que en la actualidad ya no encaja. El machismo ya no encaja en la actualidad. Pero si toda la vida han crecido así, ¿qué hacen? ¿Cómo encajan en la nueva sociedad? Entonces, al sentirse rechazados, pues empiezan a crear grupos en donde sí son aceptados. Pero pues pueden ser grupos que se vayan por otro camino, ¿no? Como este grupo de los grupos incel. A ver si te entendí. Los hombres que se sienten rechazados por las mujeres crean un grupo donde, además me imagino de otras cosas, rechazan a las mujeres. Ajá. ¿Y odian a las mujeres? Sí, hay temas de misoginia. De hecho, hay muchos análisis sobre estos grupos donde hay muestras de grupos en Facebook donde el tema principal pues es la misoginia que hay ahí. La misoginia es este odio por las mujeres, ¿no? Porque el machismo lo entendemos como prácticas que hacen que el hombre esté por encima de la mujer, por ejemplo. Y que se siente superior a la mujer. Claro, exacto. Y estos roles de género en donde el hombre tiene que ser el proveedor, la mujer tiene que estar en casa, ese es el machismo. Pero la misoginia entendemos como este odio que hay hacia el género femenino. O sea, no nada más son las actitudes que tú puedes tener, sino también ya que hay un odio hacia ellas, ¿no? O sea, eso es que a superlativo. Claro, ya no es algo que hace gorda, sino ya te odio. Exacto. Eso es muy grave, muy fuerte, ¿no? Y es muy peligroso. Exacto, muy, muy peligroso. Y tenemos una sociedad en la que con lo que hemos hecho, yo lo analizo así. Las mujeres, todas tenemos nuestra forma de ver, ¿no? La vida y, por supuesto, el movimiento feminista. Pero lo que sí hemos tendido a tener una tendencia en donde hay un odio por los hombres. O sea, no por todos a ver, el feminismo es muy grande, ¿no? El feminismo se compone de mutualismo. Claro, hay diferentes. Y sin el afán de juzgar, porque todas tenemos la libertad de vivir nuestro feminismo de la manera en la que queramos, sí hay una parte en la que ya actualmente tenemos una separación, una polarización de hombres y mujeres, y los hombres se sienten rechazados por este feminismo, ¿no? Entonces tenemos que lo manifiestan como un odio, ¿no? Hacia los hombres, porque yo he escuchado mucho que dicen que las feministas odian a los hombres, y no es así. Yo también lo he escuchado, sí. No es así. Y te voy a decir algo, Isa. Yo digo con respeto también, cada quien es libre de pensar lo que quiera, pero sí he escuchado algunas que realmente ya no solamente es luchar por los derechos, sino atacan a los hombres por ser hombres, ¿no? Sí. Y creo que tampoco eso nos sirve mucho, ¿no? Actualmente tenemos una sociedad muy polarizada en esos temas. Exacto. Hombres que ya no se sienten encajados en una sociedad porque el machismo ahorita ya no está presente y ya no es aceptado. Pero ¿qué pasa si toda la vida han crecido así? Con Rompiendo el Rol lo que pensamos es eso, ¿no? O sea, yo tengo esta ideología y nace con esta ideología Rompiendo el Rol de que seamos hombres y mujeres por igual. Entonces, en Rompiendo el Rol se dan capacitaciones para hombres y mujeres. Al principio, y ahora tuvimos la oportunidad de ir a Oaxaca, pero al principio eran muy pocos hombres quienes iban a las pláticas. Sí, pobres, porque además a los hombres no se les permite ir a este tipo de cosas, o si eres
o si, bueno, estoy hablando en general, obviamente yo no pienso así, pero si como hombre estás en espacios de vulnerabilidad, pues eres un o sea, en serio, o sea, Exacto. desgraciadamente, pero lo que estamos diciendo es que hemos crecido en mucha violencia, ¿no? Y sea, tanto hombres como mujeres. Sí. Porque también nosotros hemos sido violentados, pero también a ellos. Del hombre se espera que sea duro, que sea fuerte, que provea, que no se doble, ¿no? O sea, y la verdad también eso es violencia para ellos, o sea, para todas. Sí, o sea, creo que como lo mencionaba, hemos crecido en una sociedad en la que se nos han marcado mucho los roles y estereotipos de género, que eso al final nos hace vivir cargando tanto a hombres como mujeres con una responsabilidad que ya debemos de soltar, ¿no? O sea, por ejemplo, las mujeres nos hemos librado de muchas cadenas, pero los hombres, ¿cuándo lo van a hacer? Tenemos cifras de que las personas que más se suicidan son los hombres. ¿Por qué? Por temas de roles y estereotipos de género. Porque a los hombres se les castiga si lloran, porque a los hombres se les castiga si piden ayuda, que hacen reprimir sus emociones. Y llega un punto en el que su única salida es el suicidio. Oye, pero los mismos hombres, ¿no? O sea, ya bien de nosotras. Yo te lo juro que veo hombres, y además en mi vida estoy rodeada de hombres, benditos a Dios, yo los quiero, los amo. Tengo un hijo varón, hombre, entonces obviamente a mí me importa, ¿no? Y digo, y yo los veo cómo se llevan entre ellos y entre ellos se molestan por estar en un rollo de vulnerabilidad. Yo creo que ya está cambiando eso, pero no sé qué tan rápido, ¿no? O sea, ojalá cambiara más rápido. Sí creo que cada vez hay más espacios donde todos, mujeres y hombres, nos podemos expresar. Pero creo que sí es verdad que las mujeres nos permiten más reunirnos, hablar de nuestros problemas, de lo que nos duele, y a los hombres todavía igual y no, ¿no? Sí. Y viene desde una educación que así hemos crecido. Entonces yo siempre digo en las capacitaciones, por ejemplo, cuando aprendo el rol, buscamos especialistas, ¿no? ¿Por qué? Porque es obviamente mejor que si damos una plática de sexualidad, alguien especializado en sexualidad lo dé, especializado en masculinidades que lo dé, ¿no? Entonces que den ese tipo de conferencias. Pero siempre yo he mencionado en las conferencias que tenemos que ir hombres y mujeres por igual, o sea, tanto ellos necesitan este apoyo para liberarse de los roles y estereotipos de género que tanto daño nos han hecho, como las mujeres también, ¿no? Entonces, ellos, pues obviamente todo lo que se les ha exigido siempre, que sean proveedores, que no muestren sus sentimientos, eso también nos lleva a temas de violencia. ¿Por qué? Porque un hombre tiene que ser súper fuerte, súper rígido, entonces no puede mostrar sus emociones, pero entonces se frustra tanto que no hay justificación, pero por supuesto que ahí también hay temas de violencia en la pareja, o los roles y estereotipos de género que nos hacen pensar que tiene que ser una relación romántica, ¿no? Con lo que hemos crecido con el amor romántico, también en Rompiendo el Rol hablamos de amor romántico, lo que los medios de comunicación nos han enseñado que tiene que ser. Las películas adolescentes que vemos de amor adolescente marcan mucho los celos, que un hombre tiene que ser celoso, que el hombre tiene que ser el proveedor, por supuesto, en la pareja, que la mujer tiene que ser sumisa, ¿no? Entonces todo eso. Controlar, ¿no? Exacto. O sea, controlar a dónde vas, a quién dice cómo te vistes, a qué hora llegaste, por qué no me contestaste. Eso se ve muchísimo. Y lo normalizan, como si ni debería de ser, ¿no? Entonces, como que esta ya es mi novia, entonces ya es mi territorio, y entonces ya no se puede salir del cuadrito, porque si no, eso no se puede. Claro. Y las mujeres aceptando ese rol también. Claro, exacto. Todo eso se ve en las películas, todo eso se ve en los medios de comunicación. Y la verdad es que obviamente si hablamos de violencia de género y nos vamos con una brecha salarial, nos vamos con un feminicidio, pues muchas personas pueden pensar que de tanto que se habla de que ya se ha normalizado, ya no pasa, ¿no? Y que eso es como lo más grave. Bueno, yo creo que lo más grave empieza desde nuestra educación. Y yo siempre he dicho, a ver, nosotros no tenemos la culpa de cómo hemos sido educados, pero cuando nos damos cuenta que nuestra educación no va acorde a lo que estamos viviendo ahorita y que no está bien, sí tenemos la responsabilidad de cambiarlo, ¿no? Entonces yo siempre he dicho como, a ver, sí, los hombres toda la vida han crecido con una educación machista, pero no por eso les tiene que recriminar. También hay que saberlos escuchar, también hay que saber por qué no lloran, por qué se aguantan sus sentimientos, cuál es esta carga que ellos tienen por ser proveedores, ¿no? O sea, por ejemplo, en una de las capacitaciones, un niño me decía, es que yo nada más quiero salir con mi novia y su papá me dice que yo soy quien la tiene que cuidar y que si algo le pasa yo voy a ser el responsable. ¿Por qué? Porque se le da el rol a él de que sea el cuidador, de que sea el protector, de que sea el proveedor. Y al final son solo adolescentes que quieren vivir un noviazgo, ¿no? Y entonces, ¿por qué le damos esta carga a las personas o a las mujeres, ¿no? Esta carga de que si tenemos una pareja, que tenemos que ser súper cuidadoras, tenemos que tener también el deseo de ser madres, por ahí viene también otro rol, otro estereotipo de género, ¿no? Y al final son cargas que vamos teniendo nosotros como personas que se van interfiriendo en cómo nos relacionamos con las demás personas y en
nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, es muy difícil, sí, porque es una educación que viene desde que nacimos, pero no es imposible. Y creo que actualmente no debería de serlo porque hay muchísimos espacios en donde te puedes capacitar para mejorar tu forma de ver la vida, ¿no? Entonces, y romper los roles y los estereotipos de género. Eso es lo que hacemos en Women Role y eso ayuda a que podamos evitar una cultura de violencia de género y llegar a un feminicidio. Entonces, yo veo que la educación es lo principal. Desde ahí viene y educar a las nuevas generaciones, pero también a nosotros que ya no somos nuevas, ¿no? Pero que vamos en el camino, educarnos en romper las ideas que tenemos de cómo nos han enseñado a vivir y qué es lo que tenemos que ser como hombres y mujeres, nos va a ayudar mucho en nuestra vida y va a ayudar a eliminar la violencia de género. Oye, entiendo que Rompiendo el Rol es una evolución de Poderosas Unidas por México, ¿no? No. O sea, ¿cómo fue, cómo pasaste de Poderosas Unidas, donde daban asesoría psicológica y legal, a Rompiendo el Rol? Bueno, dentro de Poderosas hacíamos muchos proyectos, ¿no? Y uno de esos proyectos se nos ocurrió justo hacer un taller. Entonces ya era como una capacitación más extensa porque sí dábamos conferencias sobre género en los espacios en donde nos invitaban como organización, pero bueno, ese taller lo quisimos hacer justo que fuera pues ya un taller integral de varias sesiones con varios temas, que fuera todo un temario. De ahí nace Rompiendo el Rol. ¿Cómo qué? Entonces no lo quisimos dejar solo en una edición, sino que queríamos llevarlo a todos lados porque esa información se necesita en muchos lugares. Tuvimos 2 generaciones ese año y actualmente en 2025 fue que lo pude retomar. Estuvimos en Ciencias Políticas, en la Facultad de Ciencias Políticas, estuvimos en el CCH Sur dando también conferencias, bueno, todo el taller integral y afortunadamente nos pudimos ir este año a Oaxaca, a una comunidad de Istmo de Tehuantepec, un pueblo que se llama Estación Moroya, Oaxaca. Fuimos a dar esas capacitaciones. Y me gustó mucho porque obviamente es muy diferente darle capacitaciones a jóvenes que están en bachillerato o universidad a dárselas a una comunidad de un pueblo que muchas veces no tiene el alcance de esta información, ¿no? Y es muy importante porque justo parte de esas capacitaciones damos sobre justicia con perspectiva de género, es una de nuestras capacitaciones para hablar sobre los derechos que tenemos y las instituciones que nos respaldan, ¿no? Muchas de estas personas nos decían, como es que ni siquiera sabemos si nos pasa algo con quién ir. Claro. Ellos piensan que tienen que ir con el agente municipal, que es como aquí como el delegado, ¿no? El alcalde. Pero no, o sea, él se encarga de la vida administrativa del pueblo, pero no te va a resolver algo, no puede encarcelar a alguien, no, tienes que ir con la fiscalía, ¿no? Y esas cosas tan pequeñas que nosotros podemos decir como hacen que se entorpezcan los procesos, ¿no? ¿Y por qué? Porque no sabes a dónde acudir, no sabes cuáles son tus derechos, no sabes quién te protege, no sabes a qué institución acudir. Y esa información es la que le debemos de dar a la sociedad, ¿no? O sea, yo siempre he creído que el conocimiento se comparte. Y si nosotros tenemos la oportunidad de saberlo, ¿por qué no decirlo y por qué no compartirlo? Y eso es lo que hacemos con Rompiendo el Rol. Hablar de sexualidad también es uno de los temas que hacemos en Rompiendo el Rol. En esta zona de Moloya llegó un chico que es del estado de la capital de Oaxaca, que tiene una organización de VIH, se llama VIH Cibles, y él se encarga de dar capacitaciones sobre temas de sexualidad, dar pruebas de VIH gratuitas, dar anticonceptivos. Entonces ese día llevó todo al pueblo. Eran muy poquitas personas, yo esperaba que llegaran más, pero bueno, fueron muy pocas porque también siguen siendo temas tabú. Tal vez aquí en Ciudad de México no lo vemos, tal vez aquí todos hablamos con normalidad sobre estos temas, pero en otros lados siguen siendo temas tabú, o sea, si yo voy y doy pláticas no me gusta la palabra empoderamiento femenino, pero si doy pláticas de esta libertad que tenemos que tener las mujeres por nuestras propias decisiones, porque no es justo que la mujer, si todavía es proveedora de su hogar, bueno, también va a trabajar, que cuando llegue a su casa todavía tenga que hacer todas las labores del hogar, ¿no? Entonces, yo voy en las comunidades a hablar de eso y por supuesto que teniendo una educación en donde toda la vida ha sido así, pues no es aceptado, ¿no? Yo, pues ya te quieren sacar del pueblo, ¿no? No me va a tener mi casa. Claro. ¿No? La verdad es que ahí tuvimos una muy buena aceptación, pero sí fue muy poca gente. Pero yo siempre he dicho, de poco en poco, claro, de poco en poco vamos a llegar a más personas. Y aparte esas personas quedaron súper contentas. Y era de cuándo vuelven otra vez, porque se necesita mucha esa información, ¿no? Y lo que me gustaba mucho era que había diversidad, desde los más jóvenes hasta los más grandes, ¿no? Y no, o sea, sí se conocían porque era un pueblo en el que todo se conoce, pero por ejemplo, iban unos chicos de secundaria y unas señoras, ¿no? O sea, no era mamá de mi hijo, sino eran vecinos. Y ahí expresaban cómo los hijos se sentían y cómo ellas se sentían, cómo podían abordar temas como tan importante la sexualidad, ¿no? O sea, muchas veces las mamás o los papás llegan
a hablarnos como imponiéndonos que está mal hablar de sexualidad, ¿no? Porque nunca se nos ha enseñado tampoco cómo hablar de estos temas. Claro. Entonces, el poder tener una diversidad en el espacio, tanto de los más jóvenes hasta los más grandes, pues permite eso, poder conocer las experiencias de todos, o saber cómo podernos dirigir las mamás a sus hijos, los hijos a las mamás. Temas de sexualidad es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos este tema en el que en México la principal tema es el embarazo adolescente número 1. Claro. Qué tristeza. Exacto. Y también Trata en niños para pornografía. O sea, desgraciadamente, Exacto. en nuestro país suceden cosas tremendas y terribles. Número 1 son mujeres, Exacto. ¿no? Entonces hay que educar. Exacto. Y en las mujeres que tenemos el cáncer cervicouterino, ¿no? Por el BPH. Que el BPH es una enfermedad de transmisión sexual que todo el mundo, empezando su vida sexual, puede tener. Pero ahí es importante. Y te das cuenta porque te da pendiente revisar, por ejemplo. Exacto. Sí, claro. Exacto. Entonces, en las zonas rurales, pues, ¿cómo te vas a ir a hacer un papá Nicolau? O sea, ¿cómo vas a ir con un hombre ginecólogo a que te revisen? Siguen siendo muchos estos casos temas tabú, ¿no? Entonces, y que obviamente repercute en otras cosas que ahorita, bueno, ya hablamos de sexualidad, ya hablamos de otros temas, pero sigue estando una violencia ahí presente. Claro. Oye, mira, aquí hemos tenido la fortuna de hablar de estos temas varias veces, como te platicaba Isa, y yo lo que veo es que como que nos falta mucho el amor, ¿no? Me voy a volver muy romántica, pero yo creo que es necesario decirlo y hablarlo, porque yo que he tenido la fortuna y la experiencia de tener desde un bebito de este tamaño en mis manos hasta así, y así más grandes, pues los niños o las niñas no son tan diferentes cuando somos chiquitos, cuando somos bebés, ¿no? Y he visto la ternura de un niño, hombre varón de 3, 4, 6 años, y la ternura de una niña femenina, mujer, y es lo mismo, ¿no? Y cómo se apoyan y juegan y se ayudan, y ahí el niño no le dice, tú no puedes, tú no sabes, y la niña no le dice, tú provéeme, ¿no? O sea, no, o sea, en realidad creo yo que hemos estado en una cultura, desgraciadamente, de violencia, hombres y mujeres, ancestral, ¿no? Que nuestros abuelos, bisabuelos también vivieron mucha violencia y que también ustedes, que son los chavos que están ahorita empujando porque las cosas cambien, igual que nosotros, hagamos esta reflexión de que en realidad lo que nos hace falta, creo yo, es comprendernos, amarnos y considerarnos mucho. Sí. Lo que tú decías, hace rato que hablábamos de los roles de género, digo, es que incluso esos roles antes fueron así, ¿no? El hombre proveedor y la mujer en la casa, pero hoy no son así. Hoy muchísimas mujeres, te puedo decir la mitad de este país y más, salimos a trabajar y también cuidamos a los niños y muchísimos hombres tienen que llegar y hacer la tarea con el niño porque la señora está de viaje, ¿no? Yo tengo amigas, conocidas, familia, yo misma, y que además me encanta trabajar. O sea, yo no sé qué haría en mi casa lavando trastes, me deprimiría demasiado. O sea, a mí me gusta lo que hago y no empiezo si soy hombre o mujer, ¿no? O sea, simplemente lo hago, ¿no? Y muchas mujeres que ahorita están estudiando una carrera no están pensando en ser doctoras, en ser arquitectas, en ser, no sé, lo que quieran, para irse a lavar trastes a su casa. Entonces, yo creo que estamos viviendo momentos y tiempos maravillosos de transición y de mucho cambio, en donde debemos abrir la mente, ¿no? A que hay muchas posibilidades para hombres y mujeres, no solo uno o dos, estos roles rígidos en los que tenemos que entrar a fuerza, ¿no? Y además, y el apoyarnos muchísimo, porque lo mismo sufre una mujer que un hombre, muchas cosas, pero que cuando llegues a tu casa no sea una guerra, sino sea una comprensión, ¿no? Y ya vemos mamás de varones y hay mamás de mujeres que queremos lo mejor para nuestras hijas e hijos. Uno no piensa cuando es mamá de, no, ya tuve un hombre, ahora va a ser macho. Claro que no. O ya tengo una hija, la tengo que cuidar de todo el mundo. Desgraciadamente sí pensamos así, pero como están las cosas afuera. Pero sí creo que cuando tú estás en un ambiente, en una frecuencia de verdad amar, no de lo que hace un hombre y lo que hace una mujer y lo que no debe hacer y lo que sí debe hacer y lo que está mal y lo que está bien, simplemente así, querer, apoyar, comprenderse, cooperarse, pues hasta los roles se vuelven no tan rígidos, ¿no? O sea, si un día tú tienes que cocinar, qué bueno, y si no sabes hacer nada más que como yo, carne asada, pues es lo que hay, ¿no? Y si mañana tú vienes de casa a trabajar y te hago un masaje con los pies, está bien, o sea, tampoco soy sumisa por eso, ni tú eres mandilón por ayudarme a cocinar, o sea, es una reflexión que hago porque seguimos, yo desde que soy chava como tú, en esta lucha, ¿no? O sea,
ay, mujeres por nuestros derechos y porque no nos aplastan. Y sí hay mucho gandalla allá afuera que sí nos aplasta, sí los hay. Pero también hay muchos hombres que nos apoyan y nos apapachan y nos quieren. Entonces, tal vez el tema no es hombre contra hombre, mujer contra mujer, hombre contra mujer, mujer contra hombre. Tal vez el tema es amarnos más y ser amados desde que somos bebés, niños, niñas. La presencia de los padres es importantísima, de la madre, para que ahí vayamos, ¿no? Y ya no es tan grave que una mujer no haga el rol y que un hombre tampoco, porque la violencia es independiente de los roles. O sea, que un tipo agarre una pistola y mate a una mujer, ay, güey, o sea, independientemente de si hizo bien o mal, yo creo que es un desamor muy grande, ¿no? Primero para él mismo y luego para la mujer, o que una mujer sale y le da un sartenazo al marido, pues también es como, oye, ¿qué cosa puede ser tan grande para que tú hagas esos actos de violencia? Yo creo que es una falta de amor y mucho desamor el que estamos viviendo hoy, el que vivieron generaciones pasadas de hombres y mujeres, y que lo recuperemos y lo rescatemos los que estamos aquí todavía. Sí. Chavos como tú, chavas como tú, que digan, sí, toda esta educación está bien, pero empieza por apapachar a tu hijo. No le des tus trancazos, apapáchalo, compréndelo. A tu neno también. Entre hermanos, enséñalos a que se quieran y se apoyen. Entre las parejas, pues apóyense. Y yo creo que eso es un camino que hay que explorar y hay que seguir, porque los conceptos hay muchísimos, son importantes, la mente es importante, pero la emoción de sentir amor, comprensión, etcétera, pues es mucho más importante. ¿Cómo ves tú? Que eres la joven del equipo, que representas a las jóvenes feministas y que a veces no hablamos del amor porque es romántico, porque qué hueva, porque no, pero yo creo que hay que hablar de eso. Es importantísimo. Sí, me encanta mucho tu reflexión. Yo también lo pienso así. Creo que al mundo y a nuestro país le hace falta mucho amor. La comprensión, el poder entender que hay diversidad en nuestro México, que hay diversidad en nuestras formas de pensar, pero más allá de estar en contra de esa diversidad es abrazarlo y entenderlo. O sea, creo que si tú te das la oportunidad de hablar con la gente, de entender cómo piensa, de entender sí su pasado y de entender por qué es como es, no justificas acciones, pero entiendes de dónde vienen, ¿no? Entonces creo que sí hace falta mucho amor. Yo me gusta mucho esta parte de las nuevas generaciones, de las infancias, porque sí, o sea, los niños y las niñas no crecen siendo malas personas, no crecen siendo violentas, nadie crece siendo violenta, o sea, ninguna persona. Y al final la vida nos va llevando cómo nos han educado, lo que hemos pasado a ser personas violentas, porque todas las cocinas somos violentas, tenemos actitudes que nos hacen ser violentas. El simple hecho de que te enojas e ignoras a alguien, eso es violencia, ¿no? Pero si tú te das cuenta que eso está mal, cambiarlo es nuestra responsabilidad. O sea, no te puedes quedar así nada más de, o sea, como hacerte la vista gorda, ¿no? Tienes la responsabilidad de cambiarlo, ¿no? Y las infancias, con ellas se pueden hacer mucho trabajo. ¿Por qué? Porque ellas, desde ahí, podemos educar en temas de perspectiva de género, sí, en roles y estereotipos de género. ¿Por qué? Porque si vemos a una niña y a un niño que crecen con los roles tradicionales, que es lo que se nos ha educado siempre, claro que podemos llegar hasta un feminicidio, y eso es lo más grave. Los feminicidios, las primeras personas que cometen los feminicidios son quienes te aman, son tu pareja. ¿Por qué? Porque vivimos en un amor romántico. ¿Por qué? Porque normalizamos la violencia en el noviazgo, porque normalizamos los celos, porque normalizamos que si te empuja es porque pues se enojó tantito, pero pues está pasando un mal día. No, eso es violencia. Y tenemos todo invadido en medios de comunicación con esa violencia que hemos normalizado, que cómo le decimos a los adolescentes que eso no es normal, cómo le decimos a un adolescente que tiene que tener un amor responsable, pero también un amor entre los dos que se cuiden, ¿no? No, y autocontrolarse, ¿no? Claro. O sea, sí puede estar muy furioso, pero no le puedes aventar un sartén a nadie, ¿no? Pero es la ocasión con la que hemos crecido, ¿no? Entonces, desde la primera infancia, hablar con ellos, decirles que los roles estereotipos de género, crecer en libertad, sin roles estereotipos de género, nos puede hacer un cambio en esto, en la violencia que podemos vivir, en reducir los feminicidios y por supuesto que no solo con las infancias, sino también nosotros, educarnos, aprender y por supuesto que, como bien lo mencionabas, el amor es fundamental. O sea, creo que sí le falta mucho amor a la gente, le hace falta mucho amor a México, al mundo. Creo que a través del amor puedes comprender mucho a las personas, puedes solidarizarte con las personas
Y pues el amor creo que es muy transformador. El amor es muy transformador y lo que necesitamos es eso, amar. Si a ti no te perjudica lo que las demás personas hagan, pues déjalo ir, ¿no? O sea, que fluya, ¿no? O sea, por ejemplo, en temas de diversidad sexual, ¿no? Hay mucho odio todavía, homofobia. Si a ti no te afecta, ¿por qué te involucras, no? O, por ejemplo, en temas de hombres y mujeres, muchas veces he escuchado como que justo atacan a los hombres como, y su defensa es como, yo no soy así. Bueno, pero no estamos hablando de ti, estamos hablando de una cultura que sí que en México no te adjudiques cosas que tú no tienes, ¿no? Simplemente escucha, entiende, comprende y desde ahí puede venir justo esta comprensión de lo que estamos pasando y poder transformarlo y cambiarlo. Claro, y yo creo que una regla principal, porque tenemos un montón de reglas también, ¿no? Y eso también nos da flojeras, ¿no? Que si el semáforo, o sea, desde todo, desde el tránsito, ¿no? Que sé que gracias ya hay 200,000 reglas, pues la más importante es seas hombre y mujer, o que tú quieres hacer en la vida, lo que te guste, lo que no te guste, no hagas daño al otro y punto, o sea, ¿no? Sí, sí. A veces nos hacemos daño mujer con mujer, hombre con hombre, o sea, jamás, yo creo que la regla más importante es, mientras lo que tú hagas no afecta a otros, está perfecto, ¿no? Y si tú te puedes sentir muy fregón, muy erudito, o sea, muchas cosas, que si haces daño, eso ya no está bien, ya estás traspasando una frontera que no está bien, ¿no? Y es importante decirlo, estos temas, yo creo, Isa, porque somos 130 millones de mexicanos y mexicanas, ¿no? Entonces, a veces uno cree que yo lo hablo por mí, a veces creo que mi realidad es esto que veo y dónde estoy, a dónde voy y dónde me muevo, pero no, como tú decías, o sea, hay gente en Oaxaca, en la sierra, en los pueblos, en el norte, en el sur, que están viviendo otras realidades donde sí el machismo es muy duro, donde sí la sumisión de la mujer es muy fuerte, porque tenemos esta educación ancestral de la que ya hemos hablado, y pues y donde se ven cosas muy violentas y muy duras, que es lo que no queremos vivir ya nadie, ¿no? Y ojalá que haya un México mañana donde todos nos respetemos, hombres y mujeres, nos aceptemos y no haya violencia, que yo creo que esa es tu causa, por la que has escuchado desde que estás bien chavita, ¿no? Sí, porque aunque muchas personas actualmente, yo he ido a dar pláticas y todo y nos dicen como los roles y estereotipos de género, pues ya no están, ¿no? Ya las mujeres tenemos mucha libertad. Sí, tenemos mucha libertad, hemos conseguido muchos derechos, muchas oportunidades gracias a las luchas feministas que vienen desde hace años. Gracias a eso tenemos la oportunidad de simplemente poder tú y yo estar platicando en este espacio, que nuestra voz sea escuchada y poder tocar muchas personas, pero sigue estando presente en los temas tan cotidianos como lo son los roles estereotipos de género en nuestras casas, en nuestra escuela, y por supuesto que sí, mi lucha es esa, porque yo me he enfrentado también a eso, ¿no? Actualmente yo soy periodista, hago coberturas de cultura en nuestro país, en redes sociales, y claro que me he encontrado con un espacio machista en el que por ser mujer, pues te hacen menos, por ser mujer buscan otras cosas que no sea solamente un apoyo desinteresado. O sea, hay personas que se te acercan, pero pues con otras intenciones. ¿Por qué? Porque es mujer. Con el tema de Rompiendo el Rol hemos buscado espacios en muchos lados. Algunas personas nos han abierto puertas, algunas otras personas no, pero también buscan un interés más allá de querer solamente ayudarte y por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Entonces te enfrentas a estas cosas, a este sistema que sigue estando en nuestra sociedad y que al final todos somos responsables de poderlo cambiar, ¿no? De poder hacer un nuevo México, de poder romper los roles de los estereotipos de género y romper todo lo que se tenga que romper, porque en Rompiendo el Rol tenemos un proyecto que nace apenas ahora que nos fuimos a Oaxaca, que se llama Rompiendo Barreras, y con Rompiendo Barreras lo que queremos es justo romper todas las barreras que tengamos para tener una vida digna, y empezamos con un proyecto que se llama Menstruación, de dar capacitaciones y dar pláticas de menstruación a las escuelas primarias y secundarias y dotar de dispensadores de estudios sanitarios a las escuelas, porque hablar de menstruación es muy importante y hablar de menstruación para hombres y mujeres, porque aunque los hombres no menstruan, están rodeados de personas menstruantes, ¿no? Y deben de entender y solidarizarse con este proceso natural para nosotras las mujeres y las personas menstruantes. Entonces, eso es lo que buscamos con Rompiendo el Rol, romper los estereotipos de género, principalmente los roles de género, pero romper pues todas las desigualdades que hay en nuestro país. No es un trabajo fácil y se necesita apoyo de muchas personas, pero yo creo que si tenemos acceso a poder ver ese capítulo en las redes sociales, tenemos acceso a la información y es nuestra responsabilidad cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida y por supuesto enterarnos de todo lo que está pasando en nuestro país, ¿no? O sea, no es normal que vivamos en un entorno de violencia, no es normal que si la generalizamos,
que salgamos a la calle y ni siquiera podemos salir tranquilos porque hay mucha violencia en nuestro país. Y por supuesto que tampoco es normal que nosotras como mujeres seamos las que más sufrimos de esa violencia, porque sí, a los hombres también los matan, a los hombres también los golpean, a los hombres también tienen esa violencia, pero también dentro de esa violencia hay una violencia especial que es la violencia de género y seguimos viviéndola. Yo sigo pensando que no es lo mismo la violencia que sufre si nos vamos a decir que los hombres, un hombre de Ciudad de México a un hombre en la sierra de Oaxaca o de otro estado. No es la misma violencia que sufre y no es la misma violencia que sufrimos las mujeres en Ciudad de México, una mujer que tiene estudios universitarios a una mujer que está en la sierra de Chihuahua, a una mujer que está en otro estado que no tiene estudios. Y por supuesto que si a eso le sumamos que es parte de la comunidad LGBT, que es una mujer lesbiana, tampoco va a sufrir la misma violencia. Y si le sumamos es una mujer indígena, si es una mujer que viene que es migrante, o sea, no sufrimos las mismas violencias, ¿no? Hay una violencia generalizada, sí, pero hay especificaciones de violencia. En esa especificación está la violencia de género que sigue estando en nuestro país y que lamentablemente lo sigue limitando a las mujeres, ¿no? Y lo que buscamos es eso, es un trabajo de hombres y mujeres. Y creo que sí, hay muchas maneras de ser hombre y hay muchas maneras de ser mujer, porque todas esas maneras nos las ha enseñado la sociedad, pero solo hay una manera de ser tú mismo. Y esa es la decisión que puede ejercer, cómo tú quieres ver la vida y cómo tú quieres abrazar a las demás personas, cómo quieres entenderlas, entender su pasado, entender por qué son así y por supuesto también tú cambiar, ¿no? O sea, cambiar para mejorar tu país, pero también cambiar tus relaciones interpersonales, lo más básico, con tu familia, con tus amigos, ¿no? Y romper los roles y los tipos de género. Que así sea, Isa. Para quien te quiera encontrar en Rompiendo el Rol, ¿dónde te pueden encontrar? En redes sociales, Rompiendo el Rol, en Facebook, en Instagram, y bueno, yo también Isabel Beltrán en todas las redes sociales. Isabel Beltrán y las redes de Rompiendo el Rol. ¿Sí, vale? Pues Isa, muchas gracias. Fue un gusto platicar contigo de estos temas que nos apasionan y que nos gustan y que son tan importantes y que son fundamentales en México y en el mundo entero para que vivamos una vida más tranquila y más contenta y más unida, ¿no? Hombres y mujeres. Gracias, Isa, por haber estado aquí. No, muchísimas gracias a ti por el espacio y la verdad es que sigan existiendo estos espacios en donde podamos hablar de estos temas con toda libertad y por supuesto también pues seguir difundiendo a muchos lugares porque hace falta mucho. Todavía, si nos hacía falta ahorita más, porque nunca nos vamos a cansar de hablar de esto y que sigan existiendo estos espacios y la verdad fue un gusto platicar contigo. Igualmente, muchísimas gracias. Esta es tu casa. Cuando quieras venir, y te vamos a volver a invitar en el futuro para seguir platicando de esto, de Rompiendo el Rol y cómo va México en estos temas. Ay, sí, muchísimas gracias. Gracias a Pisa. Pues amigas y amigos de Beat Político, ya nos despedimos. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Bye bye.